en un canal a través de internet, es difícil, así es que mil disculpas. Ya estamos de regreso. Ahora sí, vamos, 2 Corintios 11, vuelvo a leer el versículo 2. Sí, no, hablé todo el 2 sin dice, que me lo escucharan. Bueno, el 3. Lee el 3, por favor. Seguimos, dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, a vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate, qué sorprendente lo que el apóstol Pablo les decía a la iglesia de los Corintios. Primeramente les dijo, toleradme. Ajá. Luego le dijo, locura. En otras palabras, la iglesia de los Corintios ya no lo toleraba y le decía loco. Ok. Número 2, tenía celo de Dios. En otras palabras, Dios también cela. Claro. Por eso, mi amor, cuando yo he visto en tus ojos lágrimas, entiendo por qué hay un celo de Dios. Pues sí, o sea, lo que claro, duele, mi hermano, lo que... porque hay un celo de Dios en el corazón del pastor. Claro. Cuando se ha trabajado arduamente y se ha picado piedra. La verdad que sí, Pablo picó piedra. Es que yo creo puso fundamentos. Yo creo que realmente no toda la gente puede entender, o sea, como dice y vuelvo a los dichos mexicanos que son muy ciertos, ¿verdad? Nadie sabe en el jarrito lo que tiene, nomás la mano que lo menea. Sí, o sea, ha costado realmente, a lo mejor no tienes una iglesia multitudinaria, no tienes una multitudes de personas, pero bueno, las que tienes ha costado, o sea, se ha luchado por lo que hay. Ahora, fíjense ustedes, mi hermano, regresando al tema de Corintios, vamos a ponerlo como base Corintios y vamos a ponerlo como base Pablo. Pablo ya no era tolerado por la iglesia de Corintios, ahora tenía un adjetivo llamado loco. Así se le autonombraba a Pablo, loco. No era tolerado por la iglesia de los Corintios. Pablo celaba a la iglesia de los Corintios porque dice, habla con celo de Dios, porque la responsabilidad de Pablo era presentar a la iglesia de los Corintios pura ante Jesucristo. Y luego Pablo, fíjense lo que dice en el verso 3, Pablo dice, me temo que sus sentidos hayan sido engañados. Fíjense, ¿a qué sentidos Pablo se refería? ¿A qué sentidos crees tú que Pablo se estaba refiriendo? Sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿A qué sentidos? ¿Serán los sentidos, los sentimientos? Claro, los sentimientos, las emociones. Habían sido tocadas las emociones. Como fue engañada Eva fue engañada a través de los sentimientos. Fíjate, la mujer es tocada a través de los sentimientos. Una mujer es muy sencillo de que sea engañada a través de los sentimientos. Claro, pues. Porque tiene sentimientos, los sentimientos de una mujer se llaman sentimientos matriarcales. ¿Por qué? Más débiles. Sí, son débiles. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que en los gobiernos hoy hay gobiernos que no quieren que las mujeres sean las que dirijan? Porque la mujer es muy fácil que sea engañada por los sentimientos. Por ejemplo, las mujeres tienen a sus hijos y siempre van a comparar las cosas con sus hijos, y cuando hay que tomar decisiones drásticas, siempre ponen los sentimientos antes que tomar una decisión. Porque los sentimientos, esa es una forma en la que el diablo viene y actúa. Toma los sentimientos y engaña. Por eso Pablo decía que temía que la iglesia de los Corintios fuese engañada como fue engañada Eva, en sus sentimientos, en sus sentidos. Quiere decir que los sentidos de la iglesia estaban tomados ahora. ¿Por qué estaban tomados los sentidos de la iglesia? Le voy a decir por qué. Porque Pablo no era una persona que le hablaba palabras carismáticas a la iglesia de los Corintios. Les hablaba fuerte. Era una persona que lo respetaban a Pablo. Y dice ahí más adelantito que era tosco en palabra. Sí. Bueno, dice en el 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate, qué sorprendente. Habla de tres cosas. Sí. Otro Jesús. Otro evangelio. Otro evangelio. ¿Y otro qué?
Y otro espíritu. y otro espíritu. Entonces quiere decir, Dice, bueno, a ¿qué ese- Jesús? ¿Hay varios Jesús? No, ¿O what? no, pero dice, como dando a entender, ¿a ese sí lo toleráis? A ese sí lo toleras, a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu. Dice, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Fíjate qué sorprendente. Wow. Ahora, lo que Pablo estaba hablándole a los corintios en aquel tiempo es que la iglesia de los corintios ya no lo toleraba a Pablo, porque habían aprendido a otro Jesús. Bueno, ¿qué había otro Jesús? ¿O que murieron dos Jesuses en la cruz? No, pues no. ¿Por qué dice a otro Jesús? ¿Por qué dice a otro evangelio? ¿Y por qué dice a otro espíritu? Porque es otra enseñanza, hablando de Jesús también, pero era otra enseñanza. Era otro espíritu que les habían transmitido, Exacto. del cual Pablo les había enseñado, y era otro evangelio del cual Pablo les había enseñado. Y ahorita te voy a hablar de esos tres puntos. Del otro Jesús, del otro evangelio y del otro espíritu. Dice, bien lo toleráis. Y a ese sí lo toleraban. A Pablo ya no lo toleraban Sí, a y ese le sí decían loco. A ese sí lo aceptaban. Y a Pablo le decían loco, ya no te tolero. Pero ¿por qué le decían eso a Pablo? Siendo que Pablo había puesto el fundamento, les había dado los principios, los rudimentos, y les había marcado varias pautas a seguir. Y él celaba la iglesia de los corintios para que caminaran en rectitud, en obediencia, en sometimiento primeramente ante todas las cosas. Pero vienen otros. Dice ahí en el 6, dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, él estaba diciendo, oye, me están haciendo menos de aquellos. Aquellos se autodenominaron. Claro, porque Pablo... Y luego el Ajá. 6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, dice, no soy en el conocimiento. Pablo a sí mismo se considera una persona tosca en la palabra. ¿Qué es una persona tosca en la palabra, mi amor? Yo creo que una persona muy directa. Un tosco en la palabra, yo creo, no en hablar la palabra en sí, porque la palabra tú la tienes que predicar como está escrita, sino muy directo en lo que él hablaba. Un tosco, yo me imagino que es aquella persona, mira, el tosco es que les decía, cuando tú estás jugando, un decir, hay juegos frágiles, pero hay juegos, no seas tosco para jugar, te dicen, porque eres más sí, a mí siempre me han dicho que yo soy muy tosca. o sea, eres para más, jugar o para hacer las cosas. Para hacer las cosas. O sea, a mí no me gusta que nadie me ayude, yo lo quiero hacer yo todo sola, ¿verdad? Pero en cuestión de la palabra, yo creo que, dice, aunque sea tosco en la palabra, yo creo que Pablo era una persona que les hablaba directamente, como me lo han dicho a mí. O sea, a mí me gusta, el verde es verde y el rojo es rojo, punto. Él no le buscaba ninguna... Y no le gustaba, sí, porque hay personas como que mira, que por aquí, que se van por aquí, para que se escuche más bonito y la persona no la haga sentir mal. Y le da la sobadita. Y yo no soy así. Y I'm sorry, ¿verdad? Porque yo digo, es que esto está mal y punto. Y a Pablo le decían, aunque sea tosco en la palabra, no en el conocimiento. Entonces, vemos que el problema de Pablo radica en que la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios le decía que no lo toleraba y que era un loco porque era una persona tosca en palabra. Sí, o sea, ya no, a lo mejor no los apapachaba. Sí, y las personas y los apóstoles nuevos que habían llegado a los corintios venían con una suavidad de palabra, venían con una fragilidad, con una dulzura. Yeah. Y les estaban transmitiendo aquella enseñanza tan linda, aquella enseñanza tan apropiada. Me dicen, Damián dice, sin adornos al hablar. Exacto. Exacto, porque hay personas que adornan una palabra, le ponen muchas florecitas para que se escuche bonito. Y pues hay cosas que, yo tenía una amiga que ella todo le ponía como que azuquitar, yo le decía azuquitar porque todo lo que hablaba era con dulzura. Y hay gente que no se le da así. Yo creo que Pablo, podemos ver cómo hablaba Pablo, las cartas de Pablo, o sea, muy directo. Entonces, vemos entonces en este punto que el problema radica en el área de la iglesia de Corintios contra Pablo y que le decían que ya no lo toleraban y que era un loco y que ahora estaban siguiendo a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu por la tosquedad de la palabra de Pablo, y ahora ellos ya habían aprendido, ya habían sido enseñados por Pablo, y ahora ellos querían una palabra más dulce, más agradable a sus espíritus, y a Pablo lo habían hecho a un lado, y ahora tenían a otros grandes apóstoles con ellos,
y Pablo se baja el cero y no contiene. Ya no había sometimiento a Pablo, ya Pablo no era una persona digna para ellos, Sí. ya a Pablo no se le pedía permiso, ya a Pablo no se le consideraba para nada. Pablo ya no tenía nada que ver en las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, a Pablo se le hacía a un lado y ellos hacían lo que tenían que hacer. Pero Pablo tenía un celo por la iglesia porque él sabía que tenía que presentarla ante el Señor Jesucristo como una virgen pura, dice en el verso número 2. Y él sabía que los sentimientos y los sentidos Habían sido engañados. habían sido engañados por la serpiente. Y habían sido engañados por otros apóstoles, fíjense, hablando de lo mismo que Pablo les hablaba a los otros apóstoles. Pero yo te voy a decir algo. ¿Dónde radica el problema y cómo vamos a enseñar cuando estamos bien o cuando estamos mal? Porque dice en el verso siguiente, fíjate. Dice 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Fíjense, Pablo Pequé yo, dice, les estaba diciendo, yo pequé por enseñarles el evangelio del Dios de balde. ¿Qué es el evangelio del Dios de balde? El evangelio del Dios de balde radica en la enseñanza que no tiene nada que ver con un propósito, con un interés propio. En otras palabras, un evangelio gratis, sin costo alguno, sin ningún fin de lucro. Eso es lo que tiene que ver, lo que significa de balde. La palabra de balde significa sin costo, gratuito, sin interés propio. Ese es el evangelio de balde. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, yo estoy enseñándote algo y estoy gastando de lo mío para darte a ti, sin recibir nada a cambio de ti. Exacto. Te estoy dando un evangelio que no te está costando absolutamente ni un centavo, ni una plata, y los otros que vienen, ahí sí tienes que pagar. Tienes que viajar y tienes que pagar de lo tuyo. Tienes que moverte y tienes que pagar de lo tuyo. Y luego también te van a cobrar la entrada. De 10 a 15 dólares la entrada y el boletito. Nada es gratis, mi hermano. Aquí nada es gratis. Ahora tienes que pagar. Anteriormente yo te hablaba, yo te predicaba, lo sobrenatural sucedía alrededor de ti y tú no tenías que sacar ni un penny de tu bolsa. Pero ahora con estos apóstoles que te están enseñando y que te han engañado en tus sentimientos, es lo que Pablo está diciendo, ahora te han inyectado otro espíritu y te han inyectado otro evangelio. sí, porque en el versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Para dártelos a ti. Y fíjate lo que dice el siguiente. Dice, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, realmente la iglesia esta no le daba a él, sino otros hermanos le daban a él, y él les daba a ellos. Exacto. Lo que Pablo le está diciendo, analiza esto. Fíjate el fundamento de quién soy yo. Exacto. Fíjate qué tipo de apóstol soy yo. Porque estás siguiendo a un Jesús y el Jesús que yo te hablé es uno, y el Jesús que te están hablando es otro. Porque dice, si viene otro predicándote a otro Jesús, a otro Jesús. El Jesús que le habló Pablo era un Jesús sin lucro, era un Jesús sin motivo de que tú dieras un penny, quitarte una plata, sin que tú dieras nada. Era un evangelio de balde, que no te iba a costar absolutamente nada. Al contrario, yo como apóstol te daba a ti, no te costaba nada. Ni siquiera me comía un pan de tu mesa, yo no te era carga a ti. Te estaba predicando un evangelio de balde, gratuito te lo estaba dando. Ahora, como te fuiste siguiendo a otro evangelio, a otro Jesús, ahora por eso te estoy celando, porque aquí sí tienes que pagar. Acá no pagabas, aquí sí vas a pagar. Acá te van a quitar Tu dinero. Tu billete. De este lado por eso tienes que analizar bien. Porque, escucha mi hermano, el apóstol, el pastor, le da a sus hijos. No los hijos le dan al papá, o los hijos le dan al papá, el papá le da a los hijos. Entonces ahí es donde la iglesia de Corintios estaba siendo transgiverada, estaba siendo engañada, estaba siendo extraviada por el sentido
de que no entendían qué tipo de evangelio les estaba predicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les estaba predicando el evangelio del Dios de balde, un evangelio sin fines de lucro, un evangelio en el cual solamente, escucha, solamente la iglesia de Corintios se iba a sentar ahí sin necesidad de ser Pablo gravoso para ellos, ni decir, ahí viene este pediche y me va a quitar dinero. Exacto. ¿Mm? Sí, porque yo creo que hoy en día es algo bien tremendo lo que está sucediendo alrededor en el mundo entero en cuestión de las iglesias. Se ha hecho muy mal uso de lo que se da, de las ofrendas, de los diezmos, de todo. O sea, realmente tenemos que tener nosotros discernimiento, ¿verdad? Con las personas, qué tipo de personas, a quién estás escuchando. Y ahí nos estamos dando cuenta. Es que te envuelven, o sea, te envuelven. Eso o es sea, lo que dice ahí. Hay tipo de personas que te envuelven y te sacan el dinero, pero rapidito, y dices, tú no tengo nada, pero pones tu tarjeta de crédito ahí, y porque hasta tarjetas de crédito te agarran, pones tarjetas de crédito y lo que no tenías lo das y te dicen, pide prestado la tarjeta de crédito y al mes tú lo pagas. Y pues no está bien. Es que no es solamente eso, amor, o sea, no es solamente eso, pero eso ya están hablando descaradamente. Son muchas cosas, pero pues tampoco tienes el tiempo. Fíjate, Pablo, si tú analizas lo que dice Pablo, dice que él no les pidió nada, nada les pedía, Nada, es más, ni siquiera dónde dormir les pedía a ellos, ni siquiera el pan les pedía a ellos, al contrario les daba a la iglesia de los Corintios. Claro. Entonces, tú tienes que analizar, porque cuando tú naces en un lugar, si el apóstol o si el pastor viene y te quita, entonces no te está predicando un evangelio del Dios de balde, te está predicando un evangelio que te está costando. No, pero es que hay muchas maneras, o sea, de quitar. Yo lo voy a decir, o sea, y a lo mejor se escucha feo y le doy. Hay personas que te envuelven tan sutilmente con sus palabras que realmente nosotros hace muchos años atrás estuvimos en una iglesia donde va y se para una persona a predicar y todo y empieza a llorar y empieza a decir que le había pasado esto, que le había pasado el otro, y tú te imaginas, tú sabes ahí cuánto dinero nos sacó. O sea, hay muchas maneras de sacar el dinero, uno tiene que tener el discernimiento ahí. Claro, pero en el sentido de la iglesia de Corintios, lo que estamos viendo es que Pablo estaba dolido, porque yo puedo ver aquí el dolor de Pablo. Sí, claro. Esa es otra. Hoy te estamos dando un énfasis en cuestión de lo monetario, pero hablando sobre este capítulo en el 11, podemos ver desde el 1, dice, desde el 2, dice, porque os celo con celo de Dios. Claro, o sea, él estaba dolido por la iglesia. Claro. Cómo la iglesia había abortado, había abandonado, había desertado al apóstol. ¿Por qué? Por las palabras toscas que salían de él, que no, a lo mejor le tenían miedo, no se acercaban a Pablo porque... Me dice el hermano Daniel Agüero, me da dice, qué tremendo, dice el corazón de Pablo. En 2 Corintios 12:15 está muy tremenda esa cita, porque es cierto, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, decía Pablo, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué interesante, ¿no? Tremendo. El corazón, podemos ver el corazón de Pablo para la iglesia. Pero la iglesia no veía eso. Pero la iglesia no veía eso. Se iba por las palabras suaves, sublimes, dulces, que salían de los apóstoles que aparentemente llegaron a Corintios en aquel tiempo y estaban llevándose a la iglesia, estaban hablándoles palabras que los estaban persuadiendo y que los estaban desviando de la enseñanza que Pablo les había implantado desde un principio, porque les había inyectado un evangelio, les había inyectado un Jesús y les había inyectado un espíritu, Pablo. Pero vinieron otros y le inyectaron otro espíritu, otro Jesús y otro evangelio. Porque el otro evangelio era quitar dinero. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo más adelantito. Vamos en el 9, dice, cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, esta mi gloria en las regiones de Acaya. Síguele. ¿Por qué? Porque no os amo,
Dios lo sabe. Dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Síguele. Porque estos son falsos Ahí está. apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjate, obreros fraudulentos. El fraude, tarde o temprano, va a salir a relucir. El fraude, mi hermano, tarde o temprano sale a la luz. Y ahí Pablo viene y desenmascara. Dijo, estos son falsos apóstoles, lo que Pablo estaba diciendo. Porque lo que vienen a hacer es hablarte palabras suaves, palabras dulces, palabras hermosas, que te van a inyectar un evangelio diferente, te van a inyectar un Jesús diferente y te van a inyectar un espíritu diferente, al que Pablo les enseñó y les indicó desde cuando él plantó la iglesia y edificó la casa del Señor en Corintios. Ahora, el siguiente verso está bien interesante porque dice que Satanás se disfraza también como ángel de luz. Sí, el 14. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínate, mi hermano, si Satanás se metió a Pedro. Satanás se metió a Pedro. Imagínate, ¿no se podrá meter a cualquier individuo? Pienso yo. Si se mete a Pedro, que andaba pegadito con Jesús, que era uno de los discípulos más apegados al Señor. Dice 15, así que no es extraño si también sus ministros, o sea, estamos hablando de Satanás, dice que así sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. No nos queda más que estar orando y tener un sentido bien agudizado. Ahora, fíjate lo que dice, me interesa mucho lo que dice en el verso siguiente, cuando empieza el 10.1, creo. 16. 16. Dice, versículos 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Lo tenían por loco, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. El loco Pablo ahí viene el loco pastor Eduardo, está loco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Qué interesante la vida del apóstol Pablo, poderla escudriñar, poderla entender, porque muchos pensamos que el apóstol Pablo era el favorito del Señor, pero no, también pasó muchos acontecimientos desfavorables para su vida, donde él también sufría y penas por la iglesia, claro, que con sus esfuerzos, vamos a ponerlo así, que Dios había puesto en él, había edificado. Por eso el Señor le dijo, le voy a enseñar a cuán grandes cosas también se ha de sufrir por el Evangelio. Wow. Y el apóstol Pablo también padecía cuando la iglesia se desviaba, cuando la iglesia era engañada, cuando la iglesia era desviada por el adversario. Y por más que les inculcaba, mira, entiende, no lo escuchaban. No lo escuchaban, se iban en sus propios razonamientos, porque ahora ellos ya habían aprendido a manejar la espada. No, sus sentidos habían sido engañados también. Ahora, ¿te recuerdas tú un tema que yo compartí hace tiempo atrás? Cuando el apóstol Pedro quiere defender a Jesucristo con una espada, pues le corta la oreja a Malco. Exacto. Malco era, creo que no sé si era el siervo del sacerdote, Malco era un simple, no era ni soldado, no era nada, era siervo del sacerdote, algo era, dice la escritura ahí. Pero Pedro, ¿qué usted cree que era Pedro cuando Pedro empezó el ministerio? ¿Qué era Pedro cuando empezó el ministerio? ¿Pescador? Era un pescador. Pedro sabía de redes. Pedro sabía de redes, hermano, y de barcos, y de vientos, y de peces. ¿Dónde estaban los mejores peces y dónde estaban los mejores peces? ¿Qué sabía Pedro de espada? ¿Y por qué la Biblia dice que Pedro sacó la espada? Otras palabras. Era siervo del sacerdote. Siervo del sacerdote. Siervo del sacerdote era Malco. Y el espadazo no iba a la oreja. El espadazo iba a la cabeza, para cortarle la cabeza. Porque él iba a defender a Jesús con capa uña de espada. Pero Pedro, mi hermano, no era guerrero. Simón el cananista sí era un guerrillero, porque él era revolucionario contra el Imperio Romano. Peleaba contra el Imperio Romano porque Simón era discípulo de Jesús y peleaba contra el Imperio Romano que en ese tiempo dominaba Israel. Pero no estamos hablando de ese Simón, estamos hablando de Simón Pedro, que era pescador. Y luego dice que traía espada. Espérame, Pedro con espada.
Pedro, si estás aprendiendo evangelio, estás con el Señor Jesucristo, estamos hablando de amor, y tú con espada, y matando a Malco. ¿Sabes lo que sucede aquí, mi hermano? ¿Qué es lo que sucede con la iglesia de Corintios? Que una vez que ya aprendes la palabra, y que una vez que eres limpio por el pastor que Dios ha puesto en tu cobertura, en tu ministerio, y empiezas a enseñar los primeros rudimentos, y te enseñas a tirar los primeros espadazos, que es la Biblia, después se la encajas al pastor. Yo creo que es bien importante la fidelidad. Claro. Hoy en día hay muy pocos fieles. Demasiados pocos. Muy pocos fieles realmente en la iglesia, y eso es lo que debemos de poner, dar énfasis en. Realmente necesitamos levantar personas que sean fieles, personas sometidas. Yo creo que siempre lo he dicho, la oveja siempre va a escuchar la voz de su pastor, ¿sí? La oveja siempre va a escuchar la voz de su pastor. El cabrito es el que se va a salir. El cabrito es el que va a saltar la barda. Así es, así de simple. Así de simple. Yo creo que la persona, cuando ha entendido, hay personas que han pasado por situaciones bien difíciles, a punto de morir, y cuando ellos entienden lo que Dios hace, porque realmente el trabajo lo hace Dios. O sea, el traer la sanidad, obviamente Dios usa a sus vasos, como a nosotros, ¿verdad? Como sus siervos, para libertar y orar por las personas. Pero la persona que es agradecida, esa persona se va a quedar contigo. Esa persona, venga lo que venga, escuche lo que escuche, esa persona va a estar ahí. Aunque seas tosco. Aunque seas tosco al hablar, porque esa persona conoce y sabe y ha entendido dónde Dios lo ha plantado. Y si la palabra del Señor habla de que somos nosotros árboles plantados, así debemos de ser. Y hoy en día toda la gente brinca, andan como chapulines, brincando aquí, escuchando acá, van para acá, y ya escuchan tantas cosas que sus sentidos empiezan a ser confundidos. ¿Sí? Pero una persona que es fiel realmente al pastor donde ha sido puesto, a la persona donde donde se le libertó, donde se le limpió, donde se le despiojó, lo voy a decir de esa manera, donde se le sacan todas las turicatas, ¿sí? Una persona cuando es fiel, ahí va a estar, va a seguir la voz de su pastor. Y vengan el que venga, no se va a mover de su lugar. Eso es lo que realmente se debe de levantar hoy en día en las iglesias, personas que realmente sean fieles en el lugar donde Dios le ha plantado. Yo creo que eso es algo importante que hoy tenemos que empezar a analizar, porque eso es lo que no sucedía en la iglesia de Corintios. Oye, es que, mira, en primer lugar, todo mundo tiene defectos, y estoy de acuerdo, y la persona, nadie es, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todos, pues qué bueno fuera, ¿verdad? Pero una persona que ha entendido dónde Dios le ha plantado, dónde Dios ha hecho la obra, dónde Dios le ha dado el milagro, que ha visto todo lo que rodea, las señales que sigue, esa persona ahí va a estar. Pero sobre todo el sometimiento, mi amor, ahí en ese lugar. Para eso, claro, el sometimiento y la fidelidad van de la mano. Mira, ayer me llama un hermano y me dice de aquí en la iglesia, pastor, ¿sabe una cosa? Necesito orar por una persona y quiero que usted me ceda autoridad. Fíjate lo que él me dijo. Perfecto. Quiero que usted me ceda autoridad para que yo orar por esta persona. Dijo, porque sé que si usted me da la autoridad para que yo ore, dijo, lo mismo que usted trae va a suceder aquí y esa persona va a ser sana. Le dije, amén. Ora por la persona adelante. Mira, wow, qué tremendo, ¿no? Yo realmente, el grupos que se está levantando acá, yo les he estado enseñando, y yo creo que esto, y lo he dicho y lo he compartido en la iglesia a todos, o sea, tenemos que ser personas sometidas, personas fieles, no importa, de repente a lo mejor tu pastor no anda, y lo voy a decir a las personas que nos están viendo, a lo mejor se congregan obviamente en otras iglesias, a lo mejor de repente sus pastores no andan de humor, porque nos puede pasar. Pero eso no quiere decir que, ay, anda enojado o anda molesto conmigo, me voy de la iglesia porque hoy habló ásperamente, hoy habló toscamente y mejor me voy. No, mi hermano, sométase, quédese en el lugar donde Dios le ha plantado. Claro, este es algo importante que tenemos que hacer, porque si usted nace en ese lugar, si el pastor que Dios puso bajo si el pastor que Dios le puso a usted, y le puso como manto, él es el responsable de su alma. Claro. Aunque usted no lo crea. Pero si usted se sale de ahí y se va sin someterse y se va diciendo, es que el pastor no me cae porque es bien tosco, el problema ya no es del pastor, el problema es suyo.
Claro, si ahí se le libertó, si ahí se le ministró para que recibiera su milagro, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros lo que prácticamente sucede con la iglesia de los Corintios. Pablo hizo, aunque soy rudo en palabra, él reconocía su defecto. Porque Pablo no era cualquier monedita de oro, mi hermano. Si vemos que era una persona que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos, los asolaba a los cristianos, era una persona religiosa de hueso colorado, entonces no tenía un carácter dulce como otros. No era un carismático como otros. Yo creo que Pablo tenía su temple, Claro. tenía su carácter, tenía su dureza, tenía su firmeza, pero al final de cuentas era un siervo del Señor y lo seguían las señales del Espíritu Santo, que eso es lo que la iglesia no veía. Y también, tampoco lo que no veía es que él no cobraba al predicar la palabra. El evangelio del Dios de balde que Pablo predicaba era un evangelio que era gratuito, porque el Espíritu Santo, Pablo dependía de otros para darles a ellos. Aún ellos se rebelaban ahora contra cuando Pablo. dice Pablo, os celo, con celo, dice, porque quiero presentarlos como una virgen delante de Cristo. Sí, o sea, ese era el sentir de él, presentar bien a la iglesia, que nadie se perdiera, que todos estuvieran, como dijo Jesucristo una vez, ¿verdad? Que de todos los que me ha dado, que nadie se pierda. Yo creo que todo esto, mi hermano, tiene que ser una... Oye, se nos fue el tiempo. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, mira, me están pidiendo oración, ya terminamos, y me está mandando decir acá la hermana Tere Garafoli que nos pide oración por el hermano Héctor Jiménez, fíjate. Héctor. El hermano Héctor, no, perdón, el hermano Lalo Jiménez. El hermano de pastor Héctor Jiménez, y el que estuvo con nosotros cenando. El que estuvo con nosotros cenando, le dio un paro cardíaco y está en cuidados intensivos ahorita, entubado. Entonces vamos a orar y vamos a enviar la palabra, vamos a decretar el milagro sobre su cuerpo. Sí, tuvo un paro cardíaco y ahora está entubado en terapia intensiva. Wow. Así es. Bueno, pues vamos a decretar la palabra sobre el pastor Lalo y que el Señor haga la obra sobre su vida. Sí, está Le joven. conocemos muy bien, estuvimos cenando con él en Buenos Aires cuando estuvimos por allá con ellos. Así es. ¿Algo más que por ahí haya? No, bueno, no, es todo. El miércoles, prepárate. La verdad, mi hermano, te invito para que animes a otras personas y te conectes este miércoles, porque este miércoles vamos a estar compartiendo lo que sucedió en la iglesia Centro Internacional de Alabanza en la Feria Texas, que está pastoreando los pastores Juanita y Ronaldo Ortiz. Fue algo extraordinario lo que Dios hizo. Te vamos a estar dando lujo de detalle de todo lo que pasó con algunos videos y algunas fotografías de lo que Dios hizo ese día. Y también te voy a adelantar que creo que para esta semana, creo que para fines de esta semana, ya tenemos al aire los programas de los grandes avivadores de la historia, y también tenemos los cantantes hispanos. Los cantantes hispanos también van a estar ya al aire este fin de semana, pero mañana ya te damos lujo de detalle, qué día, a qué horas, para que te conectes y los veas. Y también te voy a adelantar otra cosa que estamos orando. Parece ser que la televisora de Enlace nos está pidiendo a grito y a sombrerazo, doblados de rodillas, que quiere los programas de los grandes avivadores con ellos. Entonces, estamos orando para que también el Señor nos dé la oportunidad, porque lo que queremos hacer es de que Vocem.tv también tenga una participación ahí, para que la gente de allá traerla que vea este canal televisivo. No podemos anunciar Vocem.tv en Enlace, pero sí podemos poner un programa mejor de Cubriendo con Bendición, ¿no? O Cubriendo con Bendición, o también los grandes avivadores. Es que queremos poner solamente media hora, porque nuestro plan es que tengamos Vocem.tv por ahí para que mucha más gente nos vea también en este canal televisivo Vocem.tv por internet, online. Así es que, mi hermano, pues estemos orando por ellos, porque la verdad estuve hablando con unas personas de ahí muy allegadas al hermano Jonás, y parece ser que nos quieren pedir y estaban inclinados ahí de rodillas. Ayer me llamaron, estaban llori y llori, que querían los programas de nosotros, pero estoy orando al Señor para ver si el Señor me da la autorización para mandar los programas para allá. ¡Qué bárbaro! Entonces, vamos a orar, ¿no?, en esta tarde, y mañana, no se lo vaya a perder, de 2 a 3 de la tarde, Cubriendo con Bendición. Va a estar poderoso. Y el miércoles, como le anticipo, extraordinario. Entonces, estos días van a ser de gran poder. Y oremos por el pastor Lalo para que el Señor le dé la sanidad ahí donde se encuentra, y el milagro surja en el corazón de él, y el Señor restaure todas las cosas y empiece él a vivir una vida en abundancia con el Señor Jesucristo. Sí, vamos a orar por él. ¿Por qué no oras? Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy, es, Señor, Señor. te damos las gracias por la oportunidad que nos das y nos permites de lanzar una palabra a través de este medio de comunicación, Señor, porque tú eres el que haces posible todas las cosas. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, primeramente presento la vida del pastor Lalo Jiménez, Así es, Señor, ante Señor, tu presencia. delante de ti, Y decreto, Señor, la sanidad de su cuerpo, que es su milagro, voluntad. Señor. Señor, ahora le ordeno, Señor, Así a tu es. espíritu de muerte que Así se aparte es. de su En vida el y nombre declaro de en el Jesús. nombre de Jesús vida en abundancia Amén, sobre el así varón. es, sí, Decreto Señor. en el nombre de Que él Jesús, sale Señor, de que esos hoy cuidados usted hace la intensivos, obra, el Padre. milagro sobre su vida. Amén, Señor, y así tendremos es. noticias favorables, Señor, Así de es, que Señor. Él va a empezar a restablecerse en todo su vida, en todo, Señor, su lo que está cuerpo, sucediendo Señor. alrededor de su vida. Así En es, el Señor nombre de Jesús. Jesús. También, Señor, yo declaro Declaramos que en los milagros, siguientes Señor, días Señor. veremos tu mano de poder Amén, manifestada así de una es. manera extraordinaria Amén, y poderosa, así es. Señor, en medio de este lugar. Yo Así es, bendigo Señor a Jesús. cada radio escucha, a cada persona que nos ve a través de la televisión y Amén, declaro, así es, Señor, que Señor usted Jesús. hará la obra a favor de ellos de una manera extraordinaria. Señor En el Jesús, nombre en el soberano nombre de Jesús. del unigénito Hijo del Padre, lo decreto en este en el momento nombre de y Jesús. declaro, Señor, que el día de mañana usted se moverá también de una manera Amén, poderosa así a es, través de Señor este medio de Jesús. comunicación. En el nombre soberano del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, amén, 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 y amén. amén. El día de mañana, no se lo pierda, por favor. Aquí vamos a estar de 2 a 3 de la tarde. Se despide ustedes el pastor Eduardo. Nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Hasta luego, bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre mí.